En este momento por Canal 13 se encuentran en nuestros estudios el señor Ministro del Interior, doctor Antonio Trócoli, y el titular de la Comisión para los Desaparecidos, Ernesto Sábato. Antes de la emisión del programa se escuchará al señor Ministro del Interior, y cuando éste concluya, el doctor Trócoli y Ernesto Sábato harán una evaluación del mismo. Doctor Trócoli. Dentro de unos instantes ustedes van a presenciar un documento elaborado por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, cuyos integrantes vienen desempeñando una tarea con una probidad, un digno y elogiable contenido patriótico, realizando una tarea llena de dramatismo, lacerante, con desgarramientos que obviamente van a quedar reflejados en los testimonios que van a advertir. Pero esto que ustedes van a ver es solo un aspecto del drama de la violencia en la Argentina. La otra cara, el otro aspecto, se inició cuando recaló en las playas argentinas la irrupción de la subversión y del terrorismo, alimentado desde lejanas fronteras, desde remotas geografías, con un puñado de hombres que, manejando un proyecto político notorio apoyado en el terror, con una profunda vocación mesiánica, querían ocupar el poder sobre la base de la fuerza y de la violencia, y terminaron desatando una orgía de sangre, de muerte a personas e instituciones. El único lenguaje era el del fuego y el de la muerte. Esta estrategia subversiva recaló en un instante histórico complejo para el país. Una sociedad debilitada que no tenía los canales de la participación, las posibilidades de la madurez política, muchos años y décadas de desencuentro nos habían enfrentado a los argentinos entre sí, se habían interrumpido periódicamente las iniciativas y los intentos de democratizar la República. Muchas generaciones fueron atraídas por estos proyectos mesiánicos y terminados siendo empujadas en el engranaje diabólico de la muerte y del terror. Debemos entonces advertir que la sociedad argentina fue conmovida y sorprendida por la irrupción subversiva, pero no la amparó, no la cobijó en su seno. Todo lo contrario, la marginó, la aisló y reclamó la erradicación de la violencia. Dio señales inequívocas de que había que terminar con este brote subversivo. Le reclamaba al Estado el ejercicio de la autoridad a los efectos de ponerle punto final a estas calamidades inéditas en la historia del país. Pero lo que menos podía presuponer esta misma sociedad es que el propio Estado iba a adoptar metodologías del mismo signo, tan aberrantes como las que acababa de impugnar y que había sido utilizada por la subversión y el terrorismo. Esto es lo que estamos juzgando, una metodología aberrante, la utilización de procedimientos reñidos con la lógica interior del sistema político de la convivencia entre los argentinos, a los efectos de dirimir los conflictos y las contiendas en base a la ley y a la justicia. Por eso que necesitamos realizar el juzgamiento de las altas responsabilidades, de los que desataron la violencia a través del terror y de la subversión, como la de que aquellos responsables de haber adoptado un camino, de haber utilizado una metodología aberrante y no haber cumplido con el deber de vigilancia para evitar los excesos que ahora estamos conmovidos por sus consecuencias.
No queremos ni debemos globalizar las responsabilidades. En aquel tiempo histórico, por el solo hecho de ser joven, había caído bajo la sospecha. Ahora, como contrapartida, cuidado, no sea cosa que adoptemos la misma actitud y pongamos bajo la lupa de la sospecha a todos los hombres que dignamente están cumpliendo con su elevado cometido de brindar seguridad y de defender la soberanía del país en orden a su integración en las Fuerzas Armadas o de seguridad. Ni lo uno ni lo otro. Por eso que este mensaje que ustedes van a presenciar no puede ser interpretado como un acto de agresión contra las Fuerzas Armadas y de seguridad. Se trata de deslindar responsabilidades. A las Fuerzas Armadas del país las queremos, las respetamos y las apoyamos en orden a su inserción para que cumplan con el levantado cometido de defender la democracia y el sistema político de la Constitución. Necesitamos señalar las altas responsabilidades de deslindar y atribuir quienes hayan sido las pequeñas minorías que en definitiva en uno y en otro sector han obrado con la impudicia, amparándose en la fuerza y en el terror. Necesitamos en definitiva restañar, cicatrizar, reconstruir el tejido social de la República. Lo que ocurrió no pudo haber ocurrido si todos hubiéramos adoptado una actitud ejemplar. Lo que ocurrió porque la sociedad estaba debilitada en el desencuentro institucional, sin la madurez de un sistema político que recreara los hábitos democráticos, la disciplina de una sociedad organizada que se ampara en el cumplimiento de la ley y en el funcionamiento ejemplar de la justicia. Esta es la señal inequívoca que dio la sociedad argentina en su madurez y después de las experiencias logradas. El 30 de octubre votó por la vida, votó por la reconstrucción nacional, por la unidad de los argentinos. No quiso quedar abrazada de un tiempo histórico desgraciado, un pasado cargado de desencuentros, de odios y de rencores. Necesitamos en definitiva ahora que estamos con la institucionalización lograda, cuando tenemos funcionando los mecanismos de la ley y de la Constitución, tenemos que volver a la credibilidad en el funcionamiento de estos mecanismos, a la justicia como único instrumento que juzga conductas, supera conflictos y atribuye responsabilidades. Necesitamos volver a recrear la credibilidad en las instituciones de la sociedad organizada para poder empalmar este proceso de reconstrucción, superando odios y rencores. La sociedad no quiere volver a transitar los caminos del desencuentro, quiere construir el futuro sin olvidar el pasado. Ha votado para la reconstrucción en paz, para la convivencia de los argentinos, de manera entonces que este nunca más no sea solamente una frase, que se constituya en un mandato imperativo que nos viene desde el fondo de la historia de los argentinos para poder reconstruir el país, colocar a la República en la plataforma de su despegue definitivo, sembrar el camino de las nuevas posibilidades y alternativas de las nuevas generaciones. Tenemos un cometido importante que realizar y para todo esto estamos convocados los argentinos. Dadas las características que reviste la emisión de televisión abierta de hoy, la misma será realizada sin cortes publicitarios. Canal 13 presenta
Televisión abierta. Hoy, años de espanto, de miedo visceral, era de muerte y un pueblo irreparablemente desgarrado. ¿Dónde están? ¿Por qué? ¿Por qué ese enigma atroz sin precedentes en nuestro país? ¿Por qué el escarnio que hasta hoy nos ensombrece de esos nombres con el tiempo y el espacio suspendidos? Desaparecidos, una condición que alcanzaría a millares de argentinos, una situación tan trágica como inédita que hirió a nuestra historia por la espalda y conmovió al mundo entero. Con la finalidad de esclarecer la situación de las personas desaparecidas, recibir denuncias y aportar elementos a la justicia, el Poder Ejecutivo Nacional, por decreto número 187 del 15 de diciembre de 1983, creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Hasta la fecha, la Comisión, compatibilizando las 5.792 denuncias y testimonios recibidos en su seno, con las nóminas confeccionadas por los organismos nacionales e internacionales, registra 8.800 personas desaparecidas en la República Argentina durante el último gobierno de facto. Si bien, en la mayoría de los casos, sus edades oscilan entre los 20 y los 35 años de edad, se registra la desaparición de 160 adolescentes entre 13 y 18 años. 120 jóvenes conscriptos secuestrados estando bajo bandera. 52 personas cuyas edades iban de los 55 a los 77 años. ...172 niños desaparecidos con sus madres o nacidos en cautiverio, ignorándose su suerte desde entonces. Más allá de estas 8.800 personas que desaparecieron con posterioridad a su detención, otras miles estuvieron transitoriamente desaparecidas en centros clandestinos de detención durante semanas, meses o años, recuperando posteriormente su libertad tras soportar toda clase de vejámenes y torturas. Desde la creación de la comisión, millares de denuncias fueron analizadas, procesadas y cotejadas para reconstruir un triste rompecabezas partiendo de fragmentos, guijarros mudos, una minuciosa arqueología de la crueldad y del horror. Y fruto de esta labor, que debió tropezar con la supresión y ocultamiento de evidencias por parte de quienes así pensaron preservar su impunidad, son las denuncias ya remitidas por la Comisión a la Justicia. En ellas se documenta la existencia de los centros clandestinos de detención. Se acredita que los desaparecidos estuvieron confinados en esos lugares
y se individualiza debidamente a algunos de los autores de los gravísimos delitos cometidos contra las personas allí recluidas. Pero ello solo pudo ser posible merced a la valentía, al coraje cívico de hombres y mujeres que no callaron, a quienes les atormentaron los cuerpos, pero no pudieron sujetar sus mentes, y que hoy posibilitan esta búsqueda esperanzada de justicia y de verdad. Muchos vieron sacar de sus domicilios a los seres queridos que han desaparecido desde entonces. Yo soy arquitecto. En 1976 estaba a punto de cumplir 50 años. En aquel momento, como entonces, trabajaba de arquitecto y era docente de la Facultad de Arquitectura. No pensaba de ninguna manera dedicarme a la política porque pensaba que eso era cosa de profesionales. En la noche del 23 de octubre de ese mismo año, llegaron a mi casa 5 personas, diría 5 fascinerosos, que a lo mejor alguno de ellos me está mirando en este momento, con armas. Comenzaron a registrar la casa. Previamente yo les había abierto la puerta porque estaba seguro que no había ninguna razón para ocultar nada. Yo vivía en un departamento en dúplex. Alguno de esos forajidos subió arriba, otro fue hacia la cocina, uno se quedó en el living con nosotros, con mi mujer y conmigo, y cuando el cuarto iba hacia el dormitorio de los chicos, yo les pedí por favor que no hicieran ruido, que no los asustaran, que eran chicos todavía. En ese momento el que estaba con nosotros en el living masculló una orden que no entendí, y como por encantamiento aparecieron los dos que habían ido a otro lugar y se dirigieron también hacia los dormitorios. Allí oímos preguntar que quién era Pablo. Pablito se levantó. Le preguntaron si él era Pablo Fernández Meijide. Les dijo que sí, que le mostrara el documento y se vino hacia el living donde había dejado la campera donde tenía el documento. En nuestra casa estaban además durmiendo con él 2 compañeros, compañeritos así de su misma edad, tenía 17.